Bien, el tema que me convoca hoy y que me toca dar son las causas y consecuencias del primer golpe de Estado del siglo XX que se dio el 6 de septiembre de 1930. Este primer golpe de Estado iba a derrocar a la segunda presidencia, al segundo mandato de Hipólito Yrigoyen. Hay causas externas y causas internas. La primera causa externa que traigo para explicar el golpe de Estado del 30 fue la crisis de la Gran Depresión, el quiebre de la Bolsa de Valores de Nueva York, del 29 de octubre de 1929, llamada el Jueves Negro. En este quiebre de la bolsa, sus efectos van a repercutir en el mundo entero, sobre todo en los países subdesarrollados, como el caso de la Argentina. Por supuesto que esta crisis financiera va a provocar una gran desocupación, cierre de puestos de trabajo en el mundo entero y en la Argentina, quiebre de bancos y financieras, tanto en Estados Unidos como en Europa, también de comercios e industrias. En la Argentina más que nada se va a dar el efecto no contra los bancos, quiebre de los bancos, pero sí contra comercios e industria, que iba a provocar una oleada de desocupados que iban a protestar contra el gobierno del segundo mandato de Hipólito Yrigoyen. ¿En qué consistió esto? Bueno, el problema fue también que la Argentina y el resto del mundo, sobre todo con Inglaterra y Estados Unidos, en esa relación de intercambio, iba a provocar que la Argentina, que necesitaba de la manufactura, le valiera más que lo que producía en el sector privado, en el sector primario de la producción. Entonces que iba a haber un desfasaje en la balanza comercial. Esto también iba a repercutir en la segunda presidencia de Yrigoyen y una de las causas del golpe del 30. Por otro lado fue la política del petróleo. La política del petróleo que marcó Yrigoyen, primero porque fue quien en 1922 se creó yacimientos petrolíferos fiscales. Yrigoyen siempre estuvo obsesionado con las leyes antimonopólicas, o sea, de capitales extranjeros monopólicos, como la Standard Oil. Siempre estuvo en contra de que esos pozos petroleros, de lo que hoy es Comodoro Rivadavia, sean explotados por empresas de capitales extranjeros, empresas monopólicas. Por eso, en 1927, en la presidencia de Alvear, se presenta un proyecto de ley antimonopolio que no fue votado, pero siempre su política fue contra los TUS, contra los monopolios, y en particular contra el Standard Oil, de capitales norteamericanos. Esto le valió que estos capitales extranjeros monopólicos se aliaran con ciertos sectores de la burguesía nacional, de la oligarquía nacional, para derrocar a Yrigoyen en el golpe del 6 de septiembre de 1930. Entonces, por un lado, la crisis provocada por la Gran Depresión de 1929, la política del petróleo. Por otro lado, también la fuga de divisas de oro y dólares que se dio en la Argentina hizo que Yrigoyen cerrara la caja de conversión. ¿Para qué? Para evitar esa fuga de capitales hacia bancos y financieras norteamericanas o de Estados Unidos. Otro factor también que desencadenó en el golpe de Estado fue su política interna con respecto a las concesiones que le dio en su segunda presidencia a los obreros. Las leyes obreras que fueron muy criticadas por las Fuerzas Armadas y la oligarquía. Otro factor también desencadenante fue el ascenso del fascismo en Europa, sobre todo en Italia, encabezada por Benito Mussolini. Esto iba a hacer que se dividan las Fuerzas Armadas en dos facciones, en dos grupos. Por un lado, los seguidores corporativistas y fascistas que seguían a José Félix Uriburu, que había encabezado ese golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930,
Y por el otro lado, la de Agustín P. Justo. Agustín P. Justo, que era más proclive al respeto hacia la Constitución, a dar elecciones generales, pero proscribiendo ambas facciones al radicalismo. Restaurar esa Constitución, restaurar esa facción de Agustín P. Justo, eran más liberales. En cambio, los corporativistas, seguidores de los fascismos, del fascismo italiano, iba a estar encabezada por un gobierno, obviamente de facto, un poder ejecutivo de facto, y un congreso inclusive hasta de facto. Y esto daba el inicio de un orden conservador, un nuevo orden conservador llamado década infame. A partir de este golpe del 30, se iba a llamar este periodo década infame. Se iba a restaurar el viejo orden de la generación del 80. Volvían viejos personajes de aquella época, que inclusive estaban en desacuerdo con la reforma universitaria de 1918. Está aquí que para darle legitimidad a ese gobierno de facto, 4 días después de producido el golpe, o sea, el 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia dicta una acordada, que fue la acordada del 30. Esa acordada del 30, que fue después caballito de batalla para los distintos golpes de Estado del siglo XX, en aquel momento se necesitaba darle legitimidad ¿a quién? A los funcionarios que se iban a designar durante ese periodo de facto. No solamente a quienes iban a designar, sino también en los actos, digamos, que iban a emanar de esos funcionarios de facto. ¿Qué quería decir esto? Que no se podían cuestionar. Ningún ciudadano podía cuestionar su legitimidad. ¿Por qué? Porque se iba a tener como principal objetivo restablecer el orden, respetar los intereses de los particulares, que no se vulnere la propiedad privada de los particulares. ¿Esto por qué? Porque tenían miedo a ese comunismo que iba avanzando en el mundo entero. Entonces, esa acordada, esa doctrina de la Corte, que a su vez fue tomada de Constantiniano, le iba a dar legitimidad y título legítimo al gobierno de facto, al gobierno de José Félix Uriburu. Entonces, al darle validez a esos actos, nadie los podía cuestionar. Nadie lo podía cuestionar de qué manera, judicialmente, por ejemplo. Nadie podía derogarlos. Así que esa acordada del 30 hay que tenerla muy en cuenta, ¿para qué? Para tener, digamos, para darle, vuelvo a repetir, al golpe de Estado toda la legitimidad que se le necesita. Esto quiere decir que no puede discutirse judicialmente los actos de facto, los actos de gobierno, ni por vicioso, ni por deficiencia, nada, digamos, judicialmente no se podían discutir. Así que bueno, a tener en cuenta las causas del golpe de Estado, la Gran Depresión de crisis financiera de 1929, la política del petróleo, la política interna de la legislación laboral de Irigoyen, que fue cuestionada, el cierre de la caja de conversión, oro, y la acordada y doctrina de la Corte del 10 de septiembre de 1930.